visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y que we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro. La tregua entre Israel y Hamás ha traído controversia, debate, también ilusión para algunos, pero también dicen que es frágil. Marcos Pekel, que lo encuentro aquí caminando hacia mí. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Director de la comunidad judía en Colombia. Es el experto para hablar de ese tema que ya le hemos hecho la introducción. Marcos, bienvenido a Desde Adentro. El tema que nos acontece hoy, pues sin duda, es la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás. ¿Cuál es la posición en estos momentos de la comunidad judía en Colombia respecto a eso? Bueno, Andrea, primero saludo a todos los que nos están viendo allá en sus casas. Salieron las primeras 3 rehenes, 3 mujeres jóvenes, una que había sido secuestrada en un festival de música, 2 fueron secuestradas en su casa. Después de 470 días vuelven a la libertad, pues obviamente estamos muy contentos con eso, pero pues todavía faltan otros 97 rehenes que esperemos sean liberados lo más pronto posible. Lamentablemente no sabemos de esos cuántos están vivos y cuántos pues ya no están con nosotros. Se habla de una tregua frágil. Es verdad que causa mucha ilusión y que hemos visto estas liberaciones, pero también es frágil. ¿Compartes eso? Sí, la tregua es muy frágil, sobre todo porque se implementa en un largo periodo de tiempo. O sea, solo esta primera fase son algunas semanas. Y cuando esos procesos de tregua son implementados en un periodo tan largo, siempre hay la posibilidad de que algo se descarrile. Recordemos pues que jamás en el pasado ha incumplido este tipo de acuerdos. Pero pues por ahora hay que ser optimista de que los rehenes lleguen a sus casas. Adicionalmente, en la primera fase son 33. La segunda fase no está todavía negociado, por lo menos no conocemos los detalles. Y sería para mucho más adelante. Estamos hablando de que todo este proceso puede terminar en mayo, junio. Es muy largo para una situación tan fluida, tan frágil y tan inestable. ¿Por qué mucha gente se pregunta ese desbalance? Estamos hablando de 33 rehenes secuestrados por el grupo Hamás versus, han hablado de cientos de palestinos presos. ¿Por qué hay ese desbalance? Y la gente se pregunta, ¿qué tipo de negociación entonces esta? Pues no es la primera vez. Israel valora mucho la vida de su gente, de sus soldados, de sus ciudadanos. Recordemos, Andrea, que el año cuando un soldado israelí secuestrado, Gilad Shalit, fue liberado a cambio de 1027 terroristas palestinos, uno de los cuales fue Yahya Sinwar, más el arquitecto de lo que ocurrió de ese infame hecho del 7 de octubre pasado. Por lo tanto, ya hay antecedentes en ese tipo y pues, Israel necesita que su gente vuelva a casa y tiene que pagar un precio muy alto por eso. ¿Qué opinas de la mediación de la comunidad internacional en esta tregua? Ha estado Egipto, estuvo Qatar, ya hablaremos también de Estados Unidos, pero ¿qué opinas del papel que ha tenido la comunidad internacional? Pues la comunidad internacional es algo muy abstracto. Hablemos más bien de los países que han estado. Obviamente el rol principal más allá de Qatar es Egipto. Egipto realmente ha hecho muchas cosas para lograr esta tregua que no se conocen, muchos temas logísticos, temas de ayuda. Luego Qatar, que tiene contacto directo con Hamás y por eso es el mediador. Y Estados Unidos, que pues es Estados Unidos, además tiene la posibilidad de presionar a Israel para que se logre un acuerdo. ¿Qué significa en términos de seguridad? Porque si estamos hablando en términos de dejar a los rehenes libres, lógicamente, pero ¿qué significa también en términos de seguridad para ese lugar, para la Franja de Gaza y también para los ciudadanos palestinos? Pues mire, estamos en este momento apenas hablando de una tregua y una liberación de rehenes. La llegada de Hamás al poder en Gaza en el año 2007, cuando expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina por la fuerza, ha sido nefasta para los palestinos, porque jamás su objetivo está en la carta fundacional, lo dicen ellos ahí, es destruir a Israel, y desde que llegaron al poder no han hecho sino comenzar guerras, muchas con misiles que lanzaban desde Gaza y los del 7 de octubre. Y termina sufriendo obviamente la población de Israel, pero también y mucho más la población palestina, que es rehén de Hamás. Por lo tanto, esperemos que cuando se acabe este periodo de tregua, se logre la liberación de los rehenes, algún otro tipo de gobierno en Gaza que sí
quiera de verdad mejorar la situación de los 2 millones de palestinos que viven ahí, y eso no lo va a hacer jamás. ¿Cómo asegurar? Porque te escucho hablar y uno dice, bueno, es una tregua que tiene sus momentos, para algunos, como tú bien lo explicas, es una cuestión que dura mucho tiempo. ¿Cómo asegurarse entonces que en ese tiempo el alto al fuego no se aproveche justamente por estos grupos terroristas para agruparse, para volverse más fuertes? Porque Israel le ha dado duro al grupo terrorista Hamas, ha bajado a sus cabecillas. ¿Cómo asegurarse que eso no pueda suceder y que no sea aire más bien para ellos? Pues mira, Andrea, sin duda lo están haciendo. Hamas sufrió un golpe muy duro, su cúpula fue descabezada. Sin embargo, el movimiento no ha desaparecido, y este movimiento no desaparece, estamos hablando más de una ideología que de un movimiento. Pero si la comunidad internacional, a que tú llamas, si la población palestina, si los mediadores quieren de verdad un Medio Oriente distinto, un Medio Oriente que mire hacia paz y prosperidad, tiene que sacar a Hamas del gobierno de Gaza. Mira, Andrea, cuando a Israel le ofrecieron paz, dio paz. Cuando a Israel le ofrecieron guerra, pues no le quedó alternativa sino pelearlas. Cuando el presidente Sadat le ofreció paz a Israel, Israel accedió a todas las peticiones. Hay un acuerdo de paz que ha sido muy positivo entre Egipto e Israel, que va a cumplir 50 años. Y lo mismo los palestinos, en los acuerdos de Oslo. Pero cuando Hamas comienza estas guerras, pues los que más terminan sufriendo son la población civil de Gaza y de las poblaciones de Israel, que son los atacados. Por lo tanto, esperemos que después de esta tregua y los rehenes vuelvan a casa, logremos una dinámica distinta en Gaza que piense en la paz, en la prosperidad y en la convivencia de ambos pueblos, y no en más guerras, porque estas guerras dejan lo que estamos viendo. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Hablemos del papel de Estados Unidos, ya el de Biden y Donald Trump, cada uno queriéndose pues llevar las flores de la tregua, del acuerdo. ¿Cómo ves el papel de Biden, que ya terminó su periodo? Empecemos por eso y luego te pregunto por el de Trump. Pues Biden estuvo todo el tiempo tratando de lograr una tregua, tratando de lograr la liberación de los rehenes, pero jamás... ¿Así viste el esfuerzo? Hizo el esfuerzo y jamás no estaba nunca interesado en liberar a los rehenes, jamás quería alargar la guerra. ¿Por qué? Miren, entre más alarga la guerra, más desgasta la imagen de Israel a costa de la población palestina, que es lo que a Hamas no le importa. Pues Biden hizo el esfuerzo, y con la llegada de Trump, pues ambos lados quieren como que posicionarse con Trump. El enviado especial de Trump para el Medio Oriente pues estuvo ahí en la fase final, pero ya todo el proceso de liberación estaba ya negociado. Y vamos a ver qué pasa en los días siguientes y qué pasa si hay algún problema con la tregua, o si la tregua se rompe, cómo va a actuar la administración americana. En este momento no sabemos. Y el papel de Donald Trump en esta, no solo en la tregua, sino en lo que viene, ¿cómo lo ves? Porque acuérdate que él dijo, si no liberan a los rehenes, esto va a arder. ¿Eso fue una advertencia que se tomaron en serio? Mire, Trump... ¿Y nos lleva a esto? Trump es incertidumbre, lo sabemos, pero mira que en la primera administración Trump, el último plan de paz entre Israel y los palestinos lo puso Trump sobre la mesa. Era lo que llamaba el tratado del siglo, decía Deal of the Century. Y fue una propuesta que fue aceptada por Israel, donde se estableció un Estado palestino independiente en Gaza y partes de Cisjordania. Los palestinos, como siempre, han rechazado estas propuestas, pero creo que la geopolítica del Medio Oriente es muy distinta. Hoy en día, la caída de Assad, la derrota de Hezbollah, el mismo Irán debilitado, podía presentarle al presidente Trump una tormenta casi perfecta para volver a poner su plan sobre la mesa en una gran alianza entre Israel, Arabia Saudita, países del Golfo, el mismo Turquía, para ver si esta región por fin sale de esa dinámica de guerras, conflictos, una dinámica de por lo menos construcción de convivencia, y Trump podría hacer. Lo cierto es que se sienten respaldados por Trump. ¿Se siente respaldado Israel por Trump?
Claro que sí. eso es lo Estados cierto. Unidos ha permanentemente respaldado a Israel. Eso es una política de Estado bipartidista de un presidente u otro. Estamos saliendo de un presidente demócrata, un republicano. Antes veníamos de un republicano. Y siempre Israel ha tenido el apoyo de Estados Unidos. Es un apoyo basado también en valores. Israel es una democracia. Defiende los valores occidentales en una región muy compleja. O sea, es que Israel está en el Medio Oriente y rodeado de enemigos. Desde el primer día de su independencia, Israel tuvo que ya pelear una guerra para sobrevivir como Estado. Por lo tanto, Israel permanentemente vive pensando en su supervivencia, pero ya en los últimos años había logrado integrarse un poco mejor en la región con los acuerdos de Abraham, y ahí es que los logró Trump, y ese es el punto de partida quizás para un nuevo Medio Oriente. Este momento y lo que sucedió desde el 7 de octubre del 2023 y todo el momento de esta guerra ha traído a lo que llamamos antisemitismo. Te lo digo porque quiero citar una encuesta que salió hace pocos días, incluso de América Latina, de la ADL, que dice que a nivel mundial casi la mitad de las personas están albergando creencias antisemitas, una tendencia que está más liderada igual por jóvenes. ¿Se siente así? ¿Se siente localmente? Tú que estás en Colombia, América Latina, ¿se siente eso? En el mundo totalmente, Andrea, la situación es dramática. Países de ataques a sinagogas, ataques a escuelas, con bombas incendiarias, grafitis, países como Canadá, Australia, en los Estados Unidos, en Francia, en Bélgica. La situación es realmente complicada, dramática, ha habido ataques a instituciones. América Latina es un poco distinto, pero sí vemos también muchas más expresiones en las redes sociales. Acá hubo unos grafitis pintados en su momento. El 7 de octubre trajo una cosa que es que sacó a muchos antisemitas del closet. Como que el antisemitismo en algunos lugares se volvió más o menos aceptable, sino a nivel de los gobiernos, a nivel de ciertos sectores. Las manifestaciones de las universidades en Estados Unidos no eran manifestaciones pro-palestinas. Ahí no hablaban de dos estados de convivencia, hablaban de aniquilar a Israel del mapa, de sacar desde el río hasta el mar solo Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué ese 7 de octubre y qué tiene que ver tal vez con discursos y posiciones que ya vamos a hablar de diversos gobiernos, con una posición también de Israel, con la ONU también pidiendo un alto el fuego y uno dice, bueno, es que Israel está haciendo un genocidio en la Franja de Gaza? ¿Por qué crees que hay eso? ¿Qué pasó esto? Yo creo que el 7 de octubre, después del ataque de Hamas, donde pues Israel apareció ese día vulnerable, hizo que, contrario a lo que uno pensaría, que uno se identifica con las víctimas, hubo mucha gente que sintió que eso era lo que hacía mucho tiempo querían, ver a Israel atacado, ver a Israel sufriendo como Israel sufrió el 7 de octubre. Todavía están los secuestrados ahí, y eso hizo que mucha gente, nosotros vimos profesores en universidades de Estados Unidos alabando el 7 de octubre, los vimos acá en Colombia también, de gente celebrando el 7 de octubre, que fue una masacre de una brutalidad indescriptible, gente celebrando. Uno pensaría, ¿por qué? Y la única razón que uno encuentra es por el odio profundo que tienen, ya sea por Israel, por los judíos, y lo pudieron sacar. En muchos casos no pagaron mayores consecuencias, y la situación es realmente difícil, como muestra el informe de la Anti-Defamation League que tú estabas mencionando. Esto también lo ha aportado o tiene que ver con las posiciones o las posturas de algunos gobiernos, empiezo por América Latina, de no condenar, por ejemplo, lo que está pasando en Israel y tomar una posición pro-Palestina. Hablemos directamente del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Eso contribuye a estas posiciones antisemitas? Mira, Andrea, es que se está malinterpretando lo que es ser pro-palestino. Si uno convierte el conflicto en un juego de suma cero, ser pro-palestino es apoyar a los palestinos, apoyar sus derechos, apoyar a que tengan una convivencia pacífica con Israel. Pero si ser pro-palestino es deslegitimar a Israel, atacar a Israel permanentemente. Y apoyar a un grupo terrorista. Apoyar grupos terroristas o incluso romper relaciones con Israel, ya no se es pro-palestino, sino se es anti-Israel. Y son dos cosas distintas. Creo que tenemos que entender que ser pro-palestino es buscar una convivencia entre los dos pueblos en una región
para lo cual hay que apoyar la convivencia y no irse contra uno de los lados como si eso fuera a ayudar al otro, y eso es lo que se está malinterpretando acá. En América Latina tenemos presidentes muy hostiles a Israel, el presidente Petro, el presidente Boric, el presidente Lula, el presidente López Obrador, que ya no está, que adoptaron esa postura de que ser pro-palestino es caerle a Israel con todo, y eso es un error, porque eso no ayuda a solucionar el problema, y eso excluye además a esos presidentes de poder tener un rol positivo en algún momento cuando se comience en verdad a construir una convivencia. Pero también es demandar y cuestionar las acciones de Israel en la Franja de Gaza cuando decía que se estaba cometiendo un genocidio y que había un alto el fuego. ¿También esa parte es válida? Yo sé que es muy polémico, pero ¿es válido pedir que se respeten los derechos humanos en la franja? Es válido pedir que se respeten los derechos humanos, sin duda. Lo que no está ocurriendo bajo ninguna circunstancia es un genocidio. Para que haya genocidio tienen que pasar ciertas cosas. Israel no está interesada ni ha dicho que está interesada en exterminar al pueblo palestino, por el contrario. Cuando los palestinos le dieron la mano a Israel, Israel se la devolvió. Israel ha buscado la paz con los palestinos en las mediaciones que hizo Estados Unidos en el pasado. Israel no buscó esta guerra, Israel fue la víctima. Israel fue atacado el 7 de octubre por una organización que en su carta fundacional dice hay que aniquilar a Israel. Ahí lo dicen y lo mencionan, y por lo tanto, esto es una guerra que Israel comenzó, Israel fue obligada, y después la guerra se volvió una guerra en 7 frentes. Empezaron a atacar a Israel desde el Líbano al día siguiente, el 8 de octubre, desde Yemen. Mira, Andrea, Yemen es un país donde no hay nada, un país que quedó destruido por la guerra civil, luego por los ataques de los saudíes y de los países del Golfo a los mismos hutíes, un país donde hay hambruna, donde hay epidemia, donde no hay nada, pero tiene los más sofisticados misiles balísticos para lanzarlos a un país a 2.000 kilómetros de distancia. Luego Irán ataca a Israel también, desde Irán, desde territorio iraní. O sea, lo que estamos viendo para Israel es una guerra que busca el exterminio del Estado judío, orquestada desde Teherán, cuyo régimen siempre ha dicho que su objetivo es extirpar a ese ente sionista, ese cáncer del Medio Oriente. Entonces Israel terminó después del 7 de octubre empezando una guerra multifrontal con enemigos que lanzaron, estamos hablando de más de 15.000 misiles. Lo que pasa es que Israel siempre desde su fundación ha buscado proteger a los ciudadanos. Pero imagínense un misil que cayera acá donde nosotros estamos, 15.000 misiles. O sea que Israel enfrenta una situación muy complicada, una guerra de actores que quieren exterminarlo, y Israel tiene el derecho a defenderse. Ya sobre lo que ocurrió o no ocurrió en Gaza, pues si jamás se mimetizan la población civil, si lanzan cohetes desde mezquitas, de escuelas, o ahorita como vimos que están refugiándose en los hospitales, eso hace la situación muy complicada para Israel y para los civiles palestinos principalmente. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos cerrando porque no quiero dejar de hablar del papel del primer ministro de Benjamín Netanyahu, que también ha sido criticado, Marcos, porque, bueno, tú sabes, él está envuelto en todos estos líos también políticos, su vida política es compleja, los cuestionamientos pues, de corrupción y todo, y hay quienes dicen, bueno, que realmente pues no ha sido capaz de promover este equilibrio, de encontrar aquí, porque está pues muy ocupado en su mente en sus cuestiones políticas. ¿Le ha sobrepasado a Benjamín Netanyahu el tema político a él? ¿Su situación política? Mira, Andrea, el ataque fue contra Israel, no contra Benjamín Netanyahu. Netanyahu es un primer ministro en una democracia muy activa, una democracia parlamentaria, donde existen distintas opiniones, donde existen grupos, donde existen manifestaciones, una democracia libre, donde existe la libertad de expresión, la libertad de movilización, y en las democracias siempre se mueve eso, y hoy en día en un mundo tan polarizado como estamos, pues eso también afecta a Israel, pero el problema definitivamente no es Netanyahu. Israel fue atacado el 7 de octubre por una horda de terroristas que entraron a matar gente, eso no tiene nada que ver con Netanyahu. La tregua tampoco, no le cae bien o le cae mal
una tregua en este momento a Netanyahu? Yo creo que le cae muy bien. Yo creo que en este momento lo importante de la tregua es que los rehenes vuelvan a casa. Son 470 días que 100 rehenes que aún quedan ahí han estado allá. Tenemos un bebé que no sabemos Sí, si está vivo o muerto. muerto. Tenemos niños, mujeres como las que salieron ayer. Eso es infame, 470 días que les quitaron su vida a estas personas. Y lo que estaba haciendo el gobierno de Israel, el Estado de Israel, es tratar de traerlos de vuelta. Para eso está pagando un precio altísimo. Está liberando terroristas que mataron personas en sus casas. Con atentados terroristas murieron 40 personas. Pero es el precio que Israel paga por devolver a los suyos a sus hogares. ¿Una tregua que la ves a corto, mediano o largo plazo de una verdadera paz? ¿O llevemos la tregua y quedémonos ahí? Pues mire, terminemos la tregua primero, luego comencemos a reconstruir tanto Gaza como las comunidades en Israel. Israel tuvo que evacuar su gente del norte y del sur, pero empieza con los corazones. Si nosotros podemos, en las escuelas, si enseñan el odio, enseñan que Israel no existe, que los judíos son ajenos a la región, pues no vamos a lograr un paz. Quisiera pensar, como decía antes, que se logra algún día una paz entre Israel y los palestinos, una convivencia es muy importante, tiene que lograrse algún día, las guerras no duran para siempre, pero terminemos la tregua primero y después vemos qué podemos hacer para crear unas circunstancias distintas en la región que permitan ya crear una dinámica hacia la convivencia y la paz y no hacia otro enfrentamiento. Y termino con esto, América Latina también ha cambiado mucho porque había una situación de estar más de cerca de Israel, pero los gobiernos, algunos como tú los mencionabas, han venido como el péndulo a América Latina. Y bueno, tenemos Venezuela, donde hay una presencia iraní, donde hay miembros de Hamas, de Hezbollah que han entrado. Eso también preocupa en la región, en una región que estaba como alejada, pero alineada. Pues mire, es que hay unos y otros. Si vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, anteriormente el gobierno de los Kirchner y del peronismo pues era hostil a Israel y llegó Javier Milei, muy amigo de Israel. Aquí vimos la situación distinta. El presidente Duque siempre fue muy amigo de Israel por el tema del emprendimiento, hizo visita de Estado, al igual que el presidente Santos, y el presidente Petro pues más hostil a Israel. Eso es como vengan. Sí, porque tenemos el presidente de Paraguay, por ejemplo, sí. El presidente de Ecuador también, y otros presidentes menos, y el día de mañana hay elecciones, cambian los presidentes. En el caso de Venezuela es otro. Venezuela es el gran fracaso de América Latina. Venezuela es una dictadura que se quedó ahí y ya la Chávez había roto relaciones con Israel totalmente y desde entonces no hay ningún tipo de relación entre Israel y Venezuela. Y el eje Venezuela-Cuba, pues siempre va a ser hostil a Israel, pero son dictadores que están ahí. Esperaría uno que el tema de Venezuela de momento se componga, pero... Y de eso tendremos más para hablar. Marcos Pekel estuvo aquí Desde Adentro. Marcos, gracias. Espero que la próxima vez hablemos no de tregua, sino de paz. ¿Te parece? Ojalá. Sí, espero que sea pronto, que todavía podamos hacerlo en los próximos años, diría yo meses. Ojalá. Pero creo que siempre hay oportunidades y cuando las crisis son muy profundas a veces se genera la gran oportunidad. No sé si esta será la crisis profunda. La crisis profunda que llegue, pero ya hablábamos antes de eso y esperemos que se dé. Me encanta tenerte en mi programa, Marcos. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos por acá.